mínimo, el gobierno toma una decisión unilateral, enseguida viene Carlos Heller para hablar de economía y para hablar de política. Vamos, Hernán. A ver dónde nos deja. Acá hay temas bien concretos respecto de valores y conceptos, ¿no? Hay varias cuestiones que están vinculadas con el tema del salario mínimo. ¿Sabés que recién lo escuchábamos? Adorni decía, es un error conceptual que exista, usó este término, error conceptual que exista el salario mínimo. ¿Sabes por qué lo dice? Porque continuó en su alocución y dijo, es un error conceptual por lo siguiente. Escucha bien, ¿sabes cuánto es el salario mínimo hoy? 271.000 pesos, 270.000 pesos. ¿Qué dijo Adorni? Dijo, porque si una persona está dispuesta a trabajar por menos del salario mínimo, yo no lo puedo contratar. Casi que es una confesión, ¿no? No sé, sacá la conclusión que quieras. Pero digo, el tipo está diciendo, yo quisiera, o empresarios que quisieran eventualmente contratar a una persona por un salario, supongamos, de 200.000 pesos, quisieran hacerlo. Y no pueden. Y no pueden. Y esto es un error de la Matrix, diría algún pibe. Bueno, algún pibe un poco más grande. Pero es un error. Tendrías que poder contratar por un salario de miseria, un salario que no te permite mañana levantarte, porque estoy hablando 200.000 pesos. Tendría que estar permitido. Me parece un montón. Vamos a escucharlo al vocero presidencial en esta referencia que hacemos. Dale. Efectivamente lo que te muestra es que no solo que somos razonables cuando no se ponen de acuerdo y cuando nos toca laudar, sino que además esto mejora en dólares el salario mínimo vital y móvil de un trabajador. Más allá de que, te repito, de hecho, conceptualmente tener un salario mínimo es un error, ¿no? Conceptual. Que esto ya lo he explicado en conferencia en bastantes oportunidades, porque de hecho si hay personas que están dispuestas a trabajar por menos de ese salario, el esquema no te permite contratarlo, ¿no? Porque efectivamente no le podrías pagar menos de este salario mínimo vital y móvil. Bueno, lo spoileé a Adorni, pero básicamente era esto que mencionaba. Es fuerte escucharlo, ¿no? Muy fuerte, es fuerte escucharlo. Muy fuerte escucharlo por la explicación, ¿no? Porque vos, sí, y siguiendo el relato, y decís, ¿en serio? Y sobre todo por el rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Facilitar que el sector empresarial pueda hacer contrataciones por debajo de un salario que se supone, ahora nos vas a explicar, debería garantizar los cuidados esenciales de una persona. Claro, bueno, nadie puede decir en su sano juicio que con esa guita... No, desde ya. Podés vivir. A ver, pero agreguemos una cosita. Tema salario mínimo. ¿De qué estamos hablando? Básicamente el salario mínimo estaba atado, si querés, en términos generales, a tres cosas. Una ya no está, que son los planes sociales. Los planes sociales estaban atados, tenía una ventaja, que es que los planes sociales no se atrasaban, pero tenía una desventaja, que es que, básicamente, cada vez que discutías salario mínimo, estabas discutiendo una cuestión fiscal, cuando el objetivo original del salario mínimo no era ese. Bien, el gobierno lo desenganchó, vos decís, bueno, pero entonces está yendo por el camino de recuperar el espíritu originario del salario mínimo. No, lo que quería era perjudicar básicamente a los que tenían planes, fin. ¿Por qué? Porque congeló el plan Potenciar Trabajo. Primer tema. Segundo tema, 82% móvil. El atraso del salario mínimo lo que hace es que básicamente cuando yo hago 82% por el salario mínimo, me da un valor inferior a la mínima de las jubilaciones, con lo cual el jubilado de la mínima que se jubiló con aportes, que es el único que recibe ese 82% móvil, no recibe nada porque no hay diferencial. Bien, y la tercera cuestión, que esto es interesante, es ¿para qué entonces sirve el salario mínimo? Para comerle los talones a las categorías más bajas de cualquiera de los gremios, que suelen estar cerquita. Claro, el salario registrado. Que entonces cuando vos subís el salario mínimo, decís, che, la categoría mínima te obliga a subirla. Te corre de abajo hacia arriba, por decirlo de manera de abajo, digamos. Exactamente, ese es el objetivo. Esto es muy importante. Dicho todo eso, quiero contarte qué pasó finalmente. Esto, creo que el otro día algo habíamos contado. ¿Qué estamos viendo? Casi que lo habías pronosticado, ¿no? Básicamente. Va a pasar. Lo pero spoileaste. Teníamos una ventaja, ya había pasado este año, claro. Con lo cual medio que había visto la peli, por eso sabía. Bueno, ¿qué estamos viendo? El salario mínimo. ¿Cómo se mueve? Bueno, fíjate, estamos viéndolo desde enero del 18, una caída importante,
que básicamente es casi de 20 puntos en la gestión de Macri, con Alberto Fernández, el congelamiento que se da sobre todo en la pandemia y cae de nuevo y después se mantiene más o menos por ahí. Y acá estamos con, desde la asunción de Milei, la curva roja. Bien, la caída brutal. ¿Qué letra ves ahí? Una L. Una L, ¿no? Sí. Se ve con toda claridad cómo, lo digo con todas las letras, la decisión política del gobierno es que se convierta en una L. Porque esta curva la definió básicamente el gobierno. Con esta caída, producto de la devaluación, y luego con esta estabilización. ¿Qué estamos viendo además acá? ¿Qué es esta línea punteada? Esa línea punteada es lo que pedían los gremios. Los gremios que decían, escúchame, yo quiero volver, fíjate que está en valores similares a enero del 18. Yo quiero volver a enero del 18. Quiero recuperar. 110% es un montón, gremio, supongamos. Bueno, pero yo no me resigno. Quiero volver a ese punto. ¿Se entiende? Esa fue un poco la discusión. Uno no iba a imaginar que le iban a dar 110, está claro. Pero era razonable, por ejemplo, volver a los indicadores del gobierno de Alberto Fernández, si vos querés, que está más o menos en la mitad entre lo que ocurrió. Te diría, devolveme un cacho. Claro. Dame un cacho. Muy bien, no te voy a pedir cacho. todo para que me des algo. Bueno, no se ve directamente, pero detrás de esta línea roja acá, hay otra línea punteada, acá se ve levemente 2 puntitos, que era lo que ofrecían los empresarios, las cámaras empresarias. No hubo acuerdo. ¿Qué ofrecían las cámaras empresarias? 9% contra 110. Vos decís, bueno, había diferencia. Sí. Yo ahí hacía en mis redes. Había margen para negociar también, claro, ¿no? Yo ponía, ¿qué imaginan que enlaudó? No hubo acuerdo, la Secretaría de Trabajo fue la que designó o determinó cuál fue el aumento. ¿Qué se imaginan? Ponían, decía, bueno, 110, full trabajadores, Sí. o miti-miti, 60%, o full empresario. Bueno, la respuesta es esta. ¿Cuánto laudó? 9%, 9,3 para ser preciso. El gobierno laudó 9,3 cuando los empresarios habían pedido, ofrecido, de acá a marzo, 9%. Acá tienen los valores. Es decir, en diciembre, en noviembre lo tenés congelado, diciembre salta a 2,79, 2,86, 2,92, casi 2,97 en el mes de marzo. Y digámoslo con todas las letras, Hernán, acá hubo un acuerdo entre el gobierno y las cámaras empresariales para no convalidar un acuerdo, es decir, para que la negociación fracase entre los gremios y las cámaras empresariales y que luego tuviera que resolver, como no había acuerdo, pero un acuerdo disparatado, digamos, dada la diferencia de las pretensiones, y el gobierno termina concediendo lo que quieren los empresarios. A ver, Mirá. Pablo y Hernán, perdón, si me olvido, ¿no? ¿Esto lo hablamos el jueves? Sí. Por eso digo, el jueves. avisó Hernán que esto iba a Pero pasar. el jueves vos dijiste que iba a pasar, esa Así línea es. iba a coincidir, Sí, ¿no es cierto? así es. Sí. Bola de cristal. De hecho, efectivamente, cuando había salido, ¿se acuerdan? No había habido acuerdo, entonces estábamos esperando. De hecho, ese día decíamos, bueno, tal vez hoy la Secretaría de Trabajo, bueno, finalmente lo hizo en el día de hoy, pero laudó esto, no miento, 2,95 ofrecían los empresarios, dieron 2,96,800, la misma plata. 1.832 pesos más que lo que proponían los empresarios. Nada, No hay que lo quejarse. Mató. No hay que quejarse. Bueno, y una última cosa importante, hoy hay un tuit interesante de Campos que hablábamos más temprano, interesante porque hace una cuestión, esto que les quiero mostrar, que me pareció muy ilustrativo de la razón que les ponía como eje principal de la discusión del salario mínimo. Te come los talón, estamos tratando de tirar de abajo hacia arriba con el salario mínimo. Entonces, ¿qué hizo Campos? Dijo, bueno, voy a comparar el salario mínimo respecto del promedio del salario de los trabajadores registrados. Tomó el promedio y ahora el salario mínimo, ¿cómo se mueve? ¿No? Bueno, si vos te fijas... ¿Qué porcentaje del promedio del salario registrado es el salario mínimo? Claro, el salario mínimo, ¿cuánto está lejos del promedio? Sí. Bueno, era casi el 25% en diciembre del 2001. ¿El 25% del salario promedio registrado? Exacto, era el 25% 2001. Llegó a algún pico de casi el 50% en ese momento, 2006, septiembre 2007. de 2011, 44%. Bueno, más o menos se mantiene en niveles cercanos al 40% hasta aquí. Hay una retracción importante y hoy está en mínimos históricos, debajo del 2001, en el orden del 20%. Dicho de manera sencilla, Sí. el salario mínimo, para la razón de ser del salario mínimo, no tiene sentido. ¿Se entiende? No le come los talones a nadie.
¿Por qué? No, o al revés, tracciona a la baja la negociación. O tracciona a la baja, finalmente, porque te permite lo que quería Adorni, que las categorías más bajas, a la inversa de lo que decía yo, Sí. las categorías más bajas tengan margen para tirar para abajo, para no actualizar. Bien, con lo cual, finalmente, vos seas trabajador registrado y seas pobre. Este fenómeno que que hoy toma centralidad, lamentablemente, en el mundo del trabajo en la Argentina. Quería cerrar esta columna de Hernán y la pedagogía que tiene para explicarnos esto, muy importante en estos tiempos donde todo es una frase de impacto y poca argumentación y poca idea, con algo que Hernán nos enseñó ayer y que sea puente para la charla con Carlos Heller. Y tiene que ver con esta imagen, que es la imagen de los precios relativos. Ayúdame, Hernán, si no termina de ser claro lo que quiero explicar. Dice Hernán, nos acaba de explicar, bueno, bajar el salario mínimo vital y móvil, llevarlo a mínimos históricos para tirar para abajo los salarios es una manera de conseguir esto. Este es el RIPTE. Y este es el lugar donde se ubica respecto de una variable promedio de aumentos de precios desde el 2019 era esto, ¿no? Sí, marzo del 19. Cómo se habían movido los distintos valores relativos importantes de una economía. Acá está el salario. Y esta que esté por debajo es una decisión política que se toma en función de un proyecto económico. La misma razón por las cuales el transporte público sigue por abajo, electricidad o servicios sigue por abajo. Es decir, alguien puede leer esto y puede decir, bueno, esto está retrasado. Y otros pueden decir, y hay que aumentar. Y otros pueden decir, no, esto tiene que estar acá porque tiene que estar a la par, tiene que ser relativo más o menos razonablemente de los salarios. Ahí se te escaparon todos los alimentos. O mejor dicho, alguien tomó decisiones para que los alimentos estén allá, el salario esté acá y los servicios estén todavía ahí. Esto me parece clave, Hernán, respecto de agregá lo que vos quieras, respecto de lo que nos explicaste del salario mínimo y lo de ayer. Solo decir que esto estamos viendo desde marzo del 19, es importante, porque si yo hago esta misma gráfica desde que asumió Milei, todo esto está arriba. Claro. Ojo, ¿se entiende? Sí. Sí. Y si no, si le quitáramos Milei, esto estaría más abajo. Lo cual es el mismo debate de todas formas. Y te agrego una cosita. Lo voy a poner, me comprometo para la próxima. Salario mínimo no está acá. Tenemos el RIPTE, que es otro indicador. El salario mínimo debe estar por acá abajo. Debe ser de los últimos. Lejos de los últimos. El más atrasado de todos. Me animo a aseverarlo. Dejemos esta placa acá de fondo, si la puede ver Carlos, y vamos al encuentro con Carlos Heller. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría, hemos hablado muchas veces de los precios relativos, está en el discurso del gobierno permanentemente, con lo que acabamos de explicar, Hernán, de salario mínimo y esta imagen. Bueno, a ver, yo creo que vos me lo escuchaste explicar como 200.000 veces esto, nunca así, con números tan precisos o con ese nivel de detalle. Es muy bueno ese gráfico, es absolutamente explicativo de qué quiere decir cambio de precios relativo. Y a eso agregaría servicios públicos, está por debajo todavía, porque todavía tiene subsidio. En la medida que se siga aplicando el plan del gobierno de ir eliminando los subsidios que tienen el transporte público, la luz, el gas, el agua, etcétera, todos esos van a pasar arriba de la raya, porque están por abajo de la raya, porque todavía están subvencionados. Es decir, depende de quién lea esto, podrá decir, todavía falta, hay que darle más aumento, claro. O alguien podrá decir, no, pará, mantenerlo a un nivel que tenga relación con los salarios. Pero tiene que ver con el objeto principal de este proyecto en materia económica. Por ejemplo, vamos a decir otra cosa. Se suspende la obra pública para ahorrar. En realidad mentira que están ahorrando, porque algún día va a haber que tapar los pozos que ahora se están haciendo y nadie repara. Algún día va a haber que reacondicionar los hospitales que nadie está reacondicionando. Es decir, hay gasto público que se está difiriendo y se está escondiendo en el deterioro que están teniendo los servicios públicos desde el punto de vista de cubrir las necesidades de la gente. Pero va a venir un día que no se va a poder andar más por las rutas, por los pozos que van a tener si no hay mantenimiento. Va a haber que gastarlo. Y ahí van a tener que blanquear esa manera de ocultar gastos, como lo ocultan, por ejemplo, cuando emiten deudas sin intereses, es decir, aumentando el capital adeudado. Sí, va a haber un gobierno en el futuro que va a decir, che, tenemos que pagar todo lo que Milei no rompió, digamos. Sí, claro. Sí. Pero que por eso está bien mostrarlo
y también mostrar que todavía, lo decía Hernán bien, algunas cosas, si le saca los subsidios, estarían arriba. En realidad se correría la línea, también la línea roja subiría, porque evidentemente tiraría todo por arriba. Todavía, a pesar de todo lo que han hecho, insisto, hay una cantidad de cosas que están subvencionadas. Ahora, vos tenés que tomar... No, perdón, Carlos. Igual, mirando el gráfico, lo que es impresionante, están subvencionadas y todo, y muy por encima de la inflación. Claro. Subvencionadas y todo. Sí, pero las que están debajo, cuando vos te fijas, te vas a dar cuenta que todo lo que es transporte público, todo lo que es educación, hay un montón de cosas que están por debajo porque todas tienen este costo fiscal. En la medida en que vos, si se cumple el objeto del presidente, ¿qué dice el presidente? Porque nosotros la ventaja que creo que tenemos que realmente Milei es en relación a otros presidentes con proyectos similares, sincero. Lo estábamos discutiendo en el arranque del programa. Él dice, el Estado es una organización criminal y hay que eliminarlo. Él no dice, las empresas que son ineficientes, hay que ver cómo las hacemos eficientes. Él dice, si ganan plata, con más razón tiene que hacerle un privado porque es un buen negocio y al privado le va a interesar y le va a ser más eficiente. Si pierden plata y potencialmente pueden ganar, ese privado la va a hacer rentable. Entonces lo que hay que hacer es eliminar el Estado. Pero no es que yo lo digo suponiendo intenciones. Milei lo dice con estas letras, lo volvió a decir la semana pasada. El Estado es una organización criminal que le cobra ¿Por qué impuestos? no lo va a decir si decirlo evidentemente es pero es un acumulador político positivo? Eso discutámoslo después, porque si no mezclamos. Sí. Yo lo que te estoy diciendo es que la ventaja es que hoy está claro, el propósito de eliminar las empresas públicas no pasa por si son rentables o no. Pasan porque en el modelo de país que se quiere construir, el Estado no tiene que existir y todas las cosas las tiene que administrar el mercado. Todas las cosas las tiene que administrar el mercado. Lo ha dicho incluso durante la campaña, cuando alguien le decía, pero ¿y si hay que hacer una ruta y no es rentable? Y entonces no hará falta. Si no es rentable, quiere decir que no hace falta. Ese es el concepto, digamos, ideológico fundamental sobre el cual se construye todo el andamiaje de ideas y de propuestas que hace este gobierno.